Bueno, hoy vamos a tener un servicio un poco diferente en la escuela dominical. Vamos a hacer preguntas y respuestas. Así que yo voy a quitarme de aquí y voy a acomodarme allá. Ok, vamos a tener una palabra de oración. Hermano Juan Carlos, guíenos en oración, por favor. Padre Santo, te damos gracias hoy por el día de hoy y por estar aquí con vida, festejando este día, este domingo y regocijándonos en Cristo Jesús. Padre bendito, te damos gracias por habernos traído hoy acá. Amén. Amén. Ok, necesito que hable un poco más fuerte. Puede sentarse. Entonces voy a... Un poco más fuerte. Sí. Voy a darle vuelta aquí. Entonces, ahora sí. Entonces, ¿tiene pregunta, hermano? Sí, la primera pregunta es, ¿cuántos bautismos existen? ¿Cuántos bautismos existen? 2. 2. Sí, el bautismo del Espíritu y el bautismo en agua. Es que yo asistí a una iglesia y decía que había un espíritu, un bautismo de Jesús. Bautismo en Jesús. Sí, decía. No. Es que lo voy a explicar. En la Gran Comisión, Jesús mandó a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Entonces, sin embargo, encontramos en el libro de los Hechos, donde ellos bautizaban en el nombre de Jesús y luego les imponían las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Sí. Pero Jesús mandó que fueran en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, a partir del día de Pentecostés, que la iglesia fue bautizada en Espíritu Santo, a partir de entonces, nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que fue lo que Jesús instruyó, porque entonces ya queda incluido, porque el bautismo del Espíritu Santo sobre la iglesia en el día de Pentecostés, entonces ya queda incluido. Entonces, nosotros ahora bautizamos, al bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estamos incluyendo el bautismo del Espíritu Santo que fue sobre la iglesia en el día de Pentecostés. Ok. Y después, pastor, estaba viendo que algunas iglesias dicen que en estos tiempos hay profetas, que va a haber gente que sane, que no sé qué, y se apoyan en un versículo. En este momento no recuerdo cuál es, porque dice que en mi nombre profetizarán, sanarán enfermos. Ok, estamos en Marcos capítulo 16. Entonces vamos a ir allá para ver exactamente qué es lo que dice. Porque los que citan eso están cogiendo nada más algunas partes. Entonces vamos a ver qué es lo que dice Marcos 16. Comenzando con el versículo 15. Marcos 16, 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También los que creen que hay que bautizarse para ser salvo, también cogen este pasaje. Pero está en el modo indicativo, es una declaración, no está en el modo subjetivo. Sí. O sea, no es una condición, es una declaración.
el que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces podemos meter ahí un montón de cosas. El que creyere y fuere bautizado y asiste a la iglesia y lee la Biblia, evangeliza, y podemos meter un montón de otras cosas y decir será salvo. ¿Cierto? Sí, claro, es cierto. Pero eso no significa que todo eso es condición para ser salvo. Ujú. La condición está, él dice que no creyere será condenado. Entonces, el que creyere, fuera bautizado, será salvo. Es una declaración. Sí. No es una condición de bautizarse. Es una declaración. Donde está la condenación es el que no creyere. Será condenado. Luego dice, versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. Ahora, fíjense lo que dice. Estas señales seguirán a los que creen. Entonces ahí está la lista. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, es interesante que los que dicen que esto está en vigencia hoy, dejan fuera, tomarán en las manos serpientes, Sí. eso no lo cogen. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Tampoco. Entonces cogen nada más algunas cosas. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cogen esos, dejan fuera los demás. Ahora, si esto está en vigencia, todo está en vigencia. Sin embargo, no está en vigencia. Porque si seguimos leyendo, dice, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 17. Estas señales seguirán a los que creen. Versículo 20 dice, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces esto se cumplió en los días de los apóstoles, cuando ellos tenían estas señales. Las señales seguían en ese entonces. Eso se cumplió. No está en vigencia. Porque si está en vigencia todo. Pero no está en vigencia, porque aquí dice el versículo 17, estas señales seguirán a los que creen. Versículo 20, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces ahí está el cumplimiento. Ahora, yo tengo unos estudios ahí sobre los dones espirituales. Capítulos 12, 13, 14, 1 Corintios. Entonces tengo unos estudios ahí que voy a compartir para explicar con más detalle acerca de los dones, qué está en vigencia, qué no está en vigencia, cuándo cesaron los dones milagrosos. Y la respuesta breve es, cesaron. Vamos a 1 Corintios, capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. El capítulo 13. Ahora, el énfasis del capítulo 13 es el amor. Uh-huh. Y él dice, si no hay amor, no hay nada. Pero esos dones... Ok, entonces, el amor es el centro de todo. Y dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece,
Sin embargo, los que andan ahora diciendo que ellos tienen estos dones, andan jactando, andan envanecidos. Si los tienen, son mayores que otros. Sí, sí. Entonces, eso no es lo que dice la palabra de Dios en cuanto al amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Luego dice, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas. La ciencia, está hablando del don de ciencia, no está hablando de la ciencia del mundo. Ahí dice eso. Sí, ¿En qué capítulo? la ciencia. Sí. Eso está en 1 Corintios 13, 8. La ciencia acabará, está hablando del don de ciencia, Sí, que es revelación. sí. O sea, el don de ciencia es la revelación, donde Dios les reveló a ellos la palabra de Dios. Entonces, otra vez, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, dice Pablo. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora, todo el mundo está de acuerdo cuando venga lo perfecto. Nadie discute eso. Pero donde está la discusión es qué es lo perfecto. Entonces los que dicen que todavía estos dones están en vigencia, dicen que lo perfecto es la segunda venida. Pero no calza. El griego, que fue el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, es un idioma muy preciso, muy preciso. Entonces todo tiene que concordar con número, género y caso. Sí. Entonces, aquí lo perfecto está en el género neutro, lo perfecto. Jesucristo no es lo, es un él, no es un lo. La segunda venida tampoco, porque la segunda venida es femenino. Entonces, lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? Lo perfecto es la Biblia. En el griego, la palabra Biblia que nosotros tenemos, que usamos Biblia, es ta Biblia. Es una palabra griega. Significa los libros. Entonces, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora, cuando se completó de escribir el Nuevo Testamento, entonces estas señales que eran necesarias para demostrar quién era, las señales comenzaron con Jesús en las bodas de Caná de Galilea. Dice ahí en Juan capítulo 2 que este fue el principio de señales. Entonces Jesucristo convirtió el agua en vino. Eso fue el principio de señales. Luego Jesús entonces fue haciendo diferentes señales para demostrar que Él era el Hijo de Dios. Sí. Luego Él autorizó a los apóstoles para que ellos también hicieran señales. Esto está en Mateo capítulo 10, donde Jesucristo los mandó lo que se llama la comisión restringida, que fue para el pueblo de Israel nada más. Donde no debían ir a casas gentiles, solamente judíos. Y los mandó a que hicieran señales, sanar enfermos, echar fuera demonios, todo eso. Entonces ellos recibieron los dones que Jesús tenía, se los dio a ellos, para demostrar que ellos eran enviados de Jesucristo. Pero cuando se escribió el Nuevo Testamento, entonces ya no era necesario. Cuando se terminó de escribir, ¿cómo sabemos nosotros ahora lo que es verdad?
Aquí está la verdad, la palabra de Dios. El problema es que la gente coge lo que les conviene y deja lo demás. La completada palabra de Dios, el Nuevo Testamento, cuando se completó, cuando Juan escribió el Apocalipsis, se completó. Entonces cesaron los dones. Ahora, cuando venga lo perfecto, yo creo en lo personal de que los que tenían los dones probablemente murieron con ellos. Pero Dios no dio a nadie más, solamente los que los tenían. Pedro lo tenía, Juan lo tenía, Pablo lo tenía. Ellos tenían estos dones. Pero cuando ellos murieron, entonces los dones murieron con ellos. El último en tener un don fue Juan, cuando escribió el Apocalipsis, que es el don de ciencia, el don de revelación. Entonces, a él le fue revelado. Él vio en visión la venida de Jesús y nos lo comunicó a nosotros. Así que ya estos dones no son necesarios porque tenemos aquí la completada palabra de Dios. Cuando Jesús resucitó, entonces Él apareció. Vamos a Juan. Entonces ahí dice que ya no existe más el don de ciencia ni el don de profecía. Sí, el don de ciencia, el don de ciencia es la revelación, Sí. ¿verdad? Entonces, en Juan capítulo, ahora los que quedan ahora son los dones de servicio, que está en Romanos capítulo 12. Los dones de servicio, ahí están. Esos dones están en vigencia. El don de sanidad. Pero no son los dones milagrosos, son los dones de servicio. El don de sanidad no existe ya. No. Orar por los enfermos, sí. Porque hay gente que, pastor, que ora por una persona, entonces se sana. Y ora Ajá. por otra persona y se sana. Ok. Y ora por otra persona y se sana. Ajá. Entonces dice que él tiene el don de ciencia. No, ese no es el don de sanidad. El don de sanidad. No, eso es orar por los enfermos. ¿Ah? Ellos no oraban por los enfermos. El don de sanidad es que ellos ponían las manos y se sanaban. Y era instantáneo. No es que la persona comenzaba a sentirse mejor, sino que era instantáneo. Ajá. Recuerda en Juan Hechos capítulo 3, donde Juan y Pedro iban entrando al templo y estaba un cojo ahí. Sí. Y lo sanaron. Sí. Eso fue instantáneo. Fue instantáneo que él fue sanado. Hoy los que oran por los enfermos, está bien. La Biblia nos manda a orar por los enfermos. Sí, sí, sí. Pero una cosa es orar por los enfermos y otra cosa es, y entonces algunas personas tienen el don de fe, que eso está en vigencia. Fe, esperanza y amor son los tres que están en vigencia todavía. Ajá. Entonces algunas personas tienen el don de fe. Y al tener el don de fe, entonces ellos oran y las personas son sanadas. Pero no son sanadas en forma instantánea, sino que comienzan a sentirse mejor. Ese no es el don de sanidad. Eso es orar por los enfermos. El don de sanidad, ellos no oraban por los enfermos. El don de sanidad era instantáneo. Y ahí cuando Pedro resucitó a Tabita, entonces lo cogió la mano, levántate, y él se levantó en ese momento. Ese es el don de sanidad. Es instantáneo. Y por ejemplo, cuando ese don no existe hoy. Se ven cruzadas de sanidad ahí en la televisión, por ejemplo, que sale ese Benny Hinn y toca a la gente, sí, y bueno, la gente empieza a brincar. Pero Benny Hinn ya renunció a eso. ¿Ah? Benny Hinn renunció a eso. Él dijo que estaba haciendo un montón de cosas que no eran correctas. Hay que leer toda la historia de Benny Hinn. Claro, la gente, como todo, ¿verdad? Coge nada más una parte. Eso era montado entonces. Él renunció a eso. En Juan capítulo
20. Juan capítulo 20. Comenzando con el versículo 21. Vamos, comenzando con el 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Sí. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Antes de eso no podían tener el Espíritu Santo porque Cristo no había cumplido con la muerte, sepultura y resurrección. Ahora ellos podían tener el Espíritu Santo adentro, que es donde nosotros lo tenemos. Cuando aceptamos a Cristo, ya tenemos el Espíritu Santo adentro. Pero antes de la muerte, sepultura y resurrección, o sea, antes que Jesús cumpliera el Evangelio, no podía estar en ellos. Podía estar con ellos, pero no podía estar en ellos hasta aquí. Esto nunca se repitió, sino que fue ahí porque ellos no lo tenían. Entonces ahí lo recibieron. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieron los pecados les son remitidos y a quienes los retiraron les son retirados. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, o sea, el siguiente primer día de la semana, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Entonces se dirigió directamente a Tomás, que no había estado hacía 8 días. Y le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y escuche lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces Tomás tuvo que ver para creer. Pero Jesús dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted y yo no hemos visto en persona los milagros que Jesús hizo. No hemos visto en persona lo que hicieron los apóstoles. Nosotros lo sabemos por el testimonio que está aquí en la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron. Ahí estamos nosotros. Sí. Y creyeron. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que ocurrieron estas cosas? Porque están escritas aquí y nosotros las estamos creyendo. Nosotros no vimos estas cosas, pero creemos por el testimonio que está aquí en la palabra de Dios. Amén. Sí, porque hay mucha gente que cree en eso, el don de profecía, el don de... Ah, bueno, y con respecto a lo del don de lenguas, por ejemplo, una vez estaba yo en una iglesia y me dijeron que yo no podía participar en una guerra espiritual, supuestamente, ¿verdad? Y me dijeron, y entonces yo le pregunté que por qué no podía orar yo o ayunar o hacer... Y me dice, es que usted no tiene el don de lenguas. Ya. Sí, para ellos, el que no tiene el don de lenguas es ciudadano de segunda categoría. Sí. A mi esposa le pasó. Ella estaba en una iglesia que cree en esas cosas. No voy a mencionar el nombre. Pero ella fue fundadora de una iglesia. Después ella con su novio fueron misioneros
para hacer una obra en Bellavista de Escazú. Sí. Y entonces, porque ella no hablaba en lenguas, entonces la tenían como ciudadana en segunda categoría, porque no hablaba en lenguas. Y ahora, hay un estudio de Pablo, 1 Corintios capítulo 14. Ahora, nada más voy a citar un versículo aquí. 1 Corintios capítulo 14. Dice, con 18 y 19. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo dice. Sí. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Para ellos, el don de lenguas es número 1. Sí, número 1, sí. Para Pablo, el don de lenguas no es número 1. Entonces ellos, entonces al ponerlo en número 1, quebrantan lo que dice la palabra de Dios en cuanto al amor. Y lo hacen causa de disensión. Y si usted no cumple con eso, Y exclusión. entonces usted puede tener todo lo demás, pero si usted no cumple con eso, pero yo voy a compartir los estudios que tengo sobre 1 Corintios, capítulos 12, 13 y 14. Ahí los voy a compartir en el grupo para poder estudiar mejor. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que no tenga que ver con esto? No, con eso no. Bueno, espero que el estudio de hoy nos haya ayudado y tal vez conteste algunas preguntas también de los hermanos que no están Bueno, aquí usted hoy. me iba a decir cuáles eran los dones que sí continúan. Los dones de servicio. Sí. Ok, vamos a Romanos capítulo 12. Porque como es el don de conocimiento, el don de profecía y el don de sanidad ya están excluidos. Sí. Ahora quedan, Pablo lo dice muy claro, ahora permanecen, está en 1 Corintios 13, 13. Sí. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3. El que puede contar hasta 3 puede entender lo que dice ahí. Sí. Si añadimos sanidad es 4. Si añadimos lengua, 5. Y ahí seguimos. Jesús dijo, y ahora permanecen. O sea, a partir de ahora, cuando se terminó, cuando vino lo perfecto, a partir de ahora, Sí. permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3. Pero el mayor de ellos, dice Pablo, es el amor. Todo gira alrededor del amor. En 1 Corintios 12, entonces comienza con el versículo bueno, es muy largo, pero voy a leerlo. 1 Corintios 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, comenzando por ahí, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay que eliminar la jactancia. Yo, hablando de lo personal,
Yo tengo muchos dones de servicio. Tengo el don de servicio, tengo el don de predicar, de enseñanza. Pero hermano, si yo me jacto de estos dones, estoy haciendo mal. Yo no tengo nada de qué jactarme. Porque si yo me echo las flores, estoy quebrantando la palabra de Dios. Yo no tengo nada de qué jactarme. Sé mucho, sí, sé mucho. Sé enseñar, sí, sé enseñar. Sé compartir, sí, sé compartir. Pero eso no tiene nada que ver conmigo. Yo no tengo nada de qué jactarme. Eso no es mío. Esos son dones de servicio que el Señor me dio. Y un día me va a pedir cuentas. Entonces, yo no tengo nada de qué jactarme. Son dones que el Señor me dio. Un don significa un regalo inmerecido. Entonces, no porque yo lo merezco. Dios sabe que yo no lo merezco. Pero son los dones de servicio. Entonces, no hay nada que jactarse. Entonces dice el versículo 4. Porque de la manera que tenemos, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahora, este don de profecía que está hablando aquí es el predicar, no es el don de profecía de predecir. A partir de que se terminó lo perfecto, entonces ahora el don de profecía es poder decir lo que dice la palabra de Dios, interpretar. No es revelación, sino que es profecía de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. Hay gente que tiene el don de servicio. Mi esposa tenía el don de servicio. Yo tengo el don de servicio. Nos gusta servir. Es un don. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte. Hay personas que tienen el don de repartir con liberalidad. No se dejan para ellos, sino que lo quieren repartir. El que preside con solicitud, o sea, con esmero. El que hace misericordia con alegría, no jactándose. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esto contradice un montón de cosas que están haciendo hoy. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, estos son los dones que están en vigencia, hermano. Los dones de servicio, pero sobre todo el amor. Y no habla de sanidad, nada de eso. Ni de conocimiento. No, estos son los que están en Ni vigencia. de revelación. El don de conocimiento y revelación es lo mismo, ¿o no? Sí, pero no, sí, exacto. Es revelar la palabra de Dios. Entonces, yo sé mucho de la Biblia, pero no hay nueva revelación. Aquí está todo. Entonces Dios a mí me ha dado el don de enseñanza, de poder estudiar la palabra de Dios y compartirla, de manera que otros lo puedan entender. Ese es el don de enseñanza, no es nada milagroso, sino que es conocer
Ahora yo sé más que antes. Sí, Entonces tengo que compartir más que antes. sí, Y yo soy responsable. sí. Si yo no ejerzo estos dones, Dios me va a pedir cuentas. Dice en 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, administrador es mayordomo. Dios me ha entregado estas cosas, Dios le ha entregado a usted las cosas. Cada uno de nosotros tenemos los dones que Dios nos ha dado, dones de servicio. Sí, Entonces, lo que dice es con diligencia, con esmero. sí. Póngale ganas. Dios le dio ese don, hágalo bien, no jactancioso, para la gloria de Dios. Amén. Muy bien. Muy bien. Qué bueno que hemos tenido este rato de preguntas y respuestas. Sí, Puestos de pie, vamos a hablar. Gracias, Señor, porque hemos podido esta tarde tener esta sesión de preguntas y respuestas. Pedimos, Señor, que tú la tomes y que la uses para tu honra y para tu gloria. Y si hay hermanos que están escuchando, que tienen preguntas también, entonces que las manden para que podamos considerarlas y contestarlas también. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén. amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.